Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, que le habla. Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Gozo y Paz, aquí en Tehuacán, Puebla, México. Usted puede consultar la página de internet www.gozoypaz.org y puede encontrar mucho material más para seguir edificándose en estos últimos días de la restauración. Es la segunda parte del tema liberación demoníaca en el Beshen Gadol, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Nos habíamos quedado la vez pasada en que la persona tiene que renunciar con todo lo que fue pactado. Entonces, el renunciamiento y el rompimiento de yugos es importante, porque si la persona no renuncia y no rompe los yugos, sigue atado a Hasatán, a Satanás, y el Señor reprende en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Ahora, sabiendo la persona quién es Yahshua, y sabiendo también que sin Él nada se puede hacer, se renuncia al yugo y se rompe. En Isayahu leíamos hace 8 días, en el capítulo 58 y en el verso 6, que hay que desatar las ligaduras de impiedad. Y una ligadura de impiedad es el orgullo. Y en Isaías 28, verso 1, dice que a los orgullosos se les ve una corona de orgullo. Entonces el orgulloso no necesita decirnos soy orgulloso, no, se le nota su corona de orgullo. Según la Tanaj, según la Biblia, en Isaías, no vamos para allá, después lo vas a leer, Isaías 28, verso 1. Entonces la corona de orgullo, la corona de soberbia de los hijos de Efraín, dice ahí, esa corona hay que quitarla y tiene que gobernar Yahshua HaMashiach la vida de la persona. Entonces se hace que la persona repita consciente, porque los demonios están atados en el Beshen Gadol, el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Entonces decíamos que la persona viene manifestada, se atan hombres fuertes, en el nombre de Yahshua HaMashiach se atan demonios, y se le pide al espíritu humano que tome su control, al alma. Y entonces se le empieza a ministrar liberación a esa persona. Se le dice qué ha hecho, dónde se ha metido, qué pactos ha hecho para que sean rotos. Decía yo que uno de los yugos es el orgullo. Entonces, ya consciente la persona, se le dice, vas a repetir conmigo esta oración. Pero ya consciente, se le presenta primero quién es Yahshua HaMashiach. Se le dice que sin él no se puede hacer nada para que sea libre. Y entonces ya la persona empieza a ministrarse en la liberación. Entonces, por ejemplo, de una forma práctica, porque en esta segunda parte vamos a entrar a las cosas prácticas, se le dice, a ver, repite conmigo, me arrepiento y renuncio en el nombre grande de Yahshua HaMashiach a mi pecado de orgullo, a mi rebelión, a mi ira, a la borrachera, a la autojusticia, a la autojustificación, a la terquedad, a la desobediencia, a la exaltación de mí mismo, a la autodependencia, a la falta de sumisión, y renuncio y rompo todo yugo en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Si tú te diste cuenta, en esta lista de orgullo hay terquedad, desobediencia, exaltación de sí mismo, autodependencia, falta de sumisión. Y desgraciadamente muchos que se dicen mesiánicos siguen con este yugo. Son orgullosos, se les nota su corona de orgullo, como dice en Isaías 28:1. Entonces la persona, decía en el tema pasado, Roe, estimado que me escuchas a través de esta grabación, cada alma que llega a tu quejilá, a tu congregación, tiene que pasar por un filtro. Y ese filtro es la liberación demoníaca, porque si no tu congregación se va a llenar de demonios. Tú no sabes qué problemas, estimado Roe, estimado pastor, que me escuchas, tú no sabes qué problemas tengan las almas que están acudiendo a tu congregación y pueden estar bien atados a Satanás. Y si tú no actúas, después vas a tener muchos problemas en la congregación. La congregación no va a crecer, no va a tener bendición, no va a poder alcanzar almas, no vas a poder avanzar. Otra área que hay que renunciar es el área de temor.
Aquí sí quiero que vayamos todos a 1 Juan 4:18. Ciertamente muchos hermanos ya recibieron este curso, pero para ti que eres nuevo, no te va a caer nada mal, a ti también hermano que ya conoces el curso, que demos una repasada. En 1 Juan de Johanán 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pues aquí claramente Johanán, inspirado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, pero el nombre correcto es Ruach HaKodesh, dice que la persona, si teme, es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Y dice en la primera parte del pasuk, en la primera parte del versículo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿y cuál es el perfecto amor? El de Yahshua HaMashiach, echa fuera el temor. Entonces, la mayoría de personas que llegan a una quejilá, a una congregación, llegan con temor. Ahora, dice aquí en la Tanaj que el temor lleva en sí castigo. Entonces la persona se está, por así decirlo, autocastigando, autolastimando. Entonces, el temor trae castigo, trae tormento. El temor permite que los espíritus demoníacos de una persona controlen a la otra persona, puede ser otra persona que, por ejemplo, sea su esposo o su esposa, para que Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, no actúe. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, los espíritus de temor paralizan. Entonces hay que echarlos fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach. Por ejemplo, hemos visto que algunos hermanos tuvieron accidentes automovilísticos. Entonces, entra un espíritu de temor, no porque estén poseídos, sino porque los están obsesionando o los están oprimiendo. Dice, no vuelvas a manejar porque vas a tener otro accidente. Y ese espíritu de temor los paraliza. Y entonces nosotros tenemos que hacer liberación en el Beshem Gadol de Yahshua HaMashiach, el nombre grande de Yahshua HaMashiach, para romper ese espíritu demoníaco, ese yugo más bien, y que el espíritu de temor se vaya. Entonces se le dice a la persona, vas a repetir conmigo, Padre Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, yo renuncio y rompo con todos los espíritus de temor, rompo todo yugo de esclavitud, y hoy esto llega a su fin. Después voy a dar indicaciones al final de qué se hace, pero eso ya es muy al final de la administración de la liberación. Otra área que hay que ministrar en liberación demoníaca es el rechazo. El rechazo trata de bloquear el amor de Elohim, el amor de Dios, el amor de Elohim, para las personas. El autorrechazo, en sí el rechazo, por ejemplo, el rechazo no nada más a otra persona, sino una persona se ve en el espejo y no se gusta, por así decirlo, no se agrada, todo el tiempo se está diciendo qué feo estoy, qué gordo estoy, etcétera. Eso es autorrechazo. Y entonces está bloqueando el amor que Elohim quiere depositar en esa persona. Y se define como un odio a sí mismo. Y eso tiene que ser roto, porque si no la persona no va a crecer espiritualmente. En esta área, del rechazo, también hay un autocastigo, hay una autocondenación. Y entonces los demonios dictan a la mente, estás muy feo, estás muy fea, no sirves para nada, etcétera, 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 etcétera. La persona puede caer en una depresión y hasta en un suicidio. Entonces se declara, se le hace repetir a la persona, consciente, ya los demonios están atados en el nombre de Yahshua HaMashiach. Padre Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, yo me arrepiento y renuncio al rechazo, al autocastigo, a la autocondenación. Esto es muy importante porque las personas todo el tiempo se están condenando. Renuncio a la ira, porque el rechazo lleva como consecuencia ira. La persona no se soporta a sí misma por los demonios que tiene, entonces hay que echarlos fuera. Se renuncia entonces no solamente a la ira, sino al temor, porque el rechazo también provoca temor. Al ser juicioso de los demás, cuando la persona tiene rechazo a sí misma, va a rechazar a los demás, porque no se acepta a sí misma. Entonces, esa es una ligadura, una atadura, un yugo que hay que romper.
Entonces se renuncia y se rompe en el nombre de Yahshua HaMashiach a la glotonería. En el rechazo, lo que estoy ministrando, amados, es por experiencia, no porque me lo contaron. Te decía yo que cuando alguien va a ministrar algo es porque ya lo vivió. Si no, entonces no sirve de nada, sería teoría y no sería práctica. Entonces la glotonería tiene que ver con el rechazo. La anorexia, la falta de apetito, tiene que ver con el rechazo. Entonces se rechaza la persona si es delgada, se rechaza si es gorda, y entonces de ahí va a venir la glotonería y la anorexia. He ministrado personas que tenían este tipo de espíritus demoníacos ministrándoles. Al echarlos fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach, comen ordenadamente. Ya no comen de más, ya no comen de menos. Se renuncia también a la depresión, porque decía yo que el temor, y en este caso el rechazo, va a llevar a la depresión. Se renuncia al suicidio, a la desesperación, y se le dice a la persona que repita, y rompo todo yugo, me perdono a mí mismo. Eso es algo muy importante, perdonarse a sí mismo, por los fracasos, y me guardaré en santidad. Amén. Ahora, el hecho de decir me perdono a mí mismo, no es un, por así decirlo, egolatría, no. Es que ciertamente la persona, si no se perdona a sí mismo, se está poniendo por arriba de Yahshua HaMashiach. Porque ciertamente Yahshua HaMashiach nos perdona todos los pecados, si nos arrepentimos de corazón, si hacemos teshuvá de corazón. Pero la persona muchas veces dice, no, yo no me puedo perdonar esto, pastor. Yo no me puedo perdonar esto. Porque yo cometí eso, yo no me lo puedo perdonar. Pero ¿quién eres tú para ponerte arriba de Yahshua HaMashiach? Si Yahshua HaMashiach te perdona, ¿por qué no tú? Eso es algo muy importante, nos hemos encontrado con ello. Otras áreas que hay que renunciar. El enojo, la rabia y la violencia. El enojo, la rabia y la violencia. Vamos a ir a Filipenses 3. Filipenses 3. Y quiero que ahí sí lo veamos todos, por favor. Filipenses 3:13. Esto es muy importante por lo que estamos ministrando. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y dice en el Pasuk 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Elohim en Yahshua HaMashiach. Entonces aquí Shaul, que es un nombre correcto, está diciendo, yo ya no me interesa lo que está atrás, voy hacia adelante. Las personas que tienen enojo, rabia y violencia, y esto va a veces entrelazado, el temor y el rechazo, es porque no se han perdonado algo, o bien porque no han roto yugos con Satanás de algo que hicieron y el enemigo tiene legalidad todavía sobre sus vidas. Vamos a Efesios 4, atrasito, Efesios 4, y lo ministramos hace un par de días. En Efesios 4:31 dice la palabra del Eterno, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces es una mitzvah, son mandamientos que nos debemos de quitar toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Son mandamientos inspirados por el Ruach HaKodesh. Entonces se hace pronunciar a la persona, Padre Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, yo elijo perdonar a los que me han lastimado. Y perdono de corazón a los que me lastimaron, e iré a pedir perdón a los que lastimé. Si la persona no va a pedir perdón a los que lastimó, va a seguir atado. Entonces hemos tenido la experiencia que una persona, para que sea completamente libre en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, tiene que ir a pedir perdón a las personas que lastimó. Si dice la persona, bueno, ya Elohim, Dios, Elohim ya me perdonó, yo ya le pedí perdón porque lastimé a esa persona, pero no va y le pide perdón a esa persona, queda atado. Es muy importante pedir perdón. Yo no tendría la autoridad para estar ministrando o para haber ido al radio o hace tiempo a la televisión
si no hubiera yo pedido perdón primero a las personas a las que lastimé. Tuve que haber ido a pedir perdón. Entonces, es muy diferente que me llamen loco, religioso, o que me digan cualquier otra cosa, pero que no me digan hipócrita. Porque las personas dirán, bueno, entonces, este está ministrando la palabra del Eterno, por así decirlo, pero me vino a pedir perdón, entonces no es un hipócrita. Pero mientras no se pida perdón, la persona queda como un hipócrita. Y que lo más importante es que queda atado al diablo. Entonces se le hace pronunciar a la persona que perdona de corazón a los que le lastimaron, que le va a pedir perdón a los que lastimó, y que se arrepiente y que renuncia y rompe todos los yugos con el enojo, la rabia y la violencia. ¿Cuántas veces hemos ministrado personas que agarran un vaso y de repente lo tiran o quieren agredir a un familiar? No son más que demonios. Dicen, no, es que está loco, hay que llevarlo con el psicólogo, tiene algún mal psicológico. No, son demonios. Y no exagero. Se tiene que renunciar a todo hechizo, a todo encanto. Los encantamientos existen. Se tiene que renunciar a todo pacto. Por ejemplo, el bautismo católico fue un pacto, hay que renunciar. Si se casó la persona por la católica, hay que renunciar a esos pactos porque se hicieron ante los ídolos. Me arrepiento, se le puede decir a la persona, de lo que yo lancé en contra de otros. Porque antes de ser creyentes en Yahshua HaMashiach, la mayoría de las personas, aunque no manejaran la hechicería, lanzaban maldiciones contra otras. Vamos a suponer que una persona pasaba y te salpicaba, era un aguacero una tarde, y te salpicó con el coche, y tú no conocías a Yahshua HaMashiach, y es muy probable que tú hayas lanzado una maldición contra esa persona, o contra esa familia en la que iba ese carro. Y no manejabas la hechicería, ni la brujería, ni la santería, pero con el simple hecho de decirle alguna leperada, una majadería, una grosería, o desearles lo peor, ya lo maldeciste. Entonces se pide perdón por todo eso. Me arrepiento de lo que yo lancé en contra de otros, y se rompen yugos. Me arrepiento de todo abuso físico que hice a otras personas. Y no me estoy refiriendo nada más al aspecto sexual, sino la persona se tiene que arrepentir de todo abuso físico, por gritos, por golpes, sobre todo a los hijos en primer lugar, a los empleados, etcétera, a otras personas. También se le dice a la persona que repita, perdono a los que espiritual y físicamente abusaron de mí, para que se arrepientan y se salven. Hemos ministrado, nunca se van a mencionar nombres, desde luego, hermanos que llegaron a esta congregación que de niños fueron violados. Hermanas que de niñas fueron violadas por sus propios padres, no solamente una vez, sino 20 veces. Y que las amenazaban y les decían, si abres la boca y le dices a tu mamá, te mato. Doble maldición. Entonces la persona tiene que romper esos yugos, porque si no, la persona puede venir y puede alabar al Eterno y todo el tiempo se la va a pasar llorando, pero la persona, o los hermanos, o el pastor, podemos pensar, bueno, está llorando de alegría, ya nació de nuevo, se arrepintió de sus pecados. No, tiene eso en la mente. Y es un tormento eso, y hay que romperlo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Vamos al libro de Vayikra, Levítico 26. Levítico 26. Y esto que voy a ministrar es muy importante. Todo es importante, pero es muy importante esto. Levítico 26, verso 40 al 42. Yo lo voy a leer. Quiero que todos lo tengan en sus ojitos. Hoy nos podemos ir un poquito más ligeritos porque es menos tema, pero vamos a tratar de que quede todo bien, como el Eterno se merece. Es muy importante, pongan atención, romper las maldiciones hasta la 4ª generación, porque en Éxodo 20 dice que las maldiciones van hasta la 4ª generación. Entonces, si no se rompen las maldiciones hasta la 4ª generación, la persona queda atada al diablo. Dice en Levítico 26, verso 40, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, también porque anduvieron conmigo en oposición.
Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y asimismo de mi pacto con Abraham, me acordaré y haré memoria de la tierra. Entonces aquí el Eterno nos está dando la indicación a través de Moisés, que se tiene que confesar la iniquidad de los padres. La mayoría de los que estamos aquí, y la mayoría de las personas que están oyendo a través de este audio, todos, sin excepción, yo diría que todos, si no un abuelo, una abuela o una bisabuela, una tatarabuela fue bruja, hechicera, santera, etcétera, sin excepción, por todo lo que hemos ministrado, y la gloria es para el Eterno. Entonces, vamos a Éxodo 20 para que quede claro que sí hay maldiciones hasta la cuarta generación. En Shemot, Éxodo 20. Dice el Eterno en el Pasuk 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces las maldiciones llegan hasta la cuarta generación. Ahora, se le dice a la persona, Padre, Yahweh, rompo todas las maldiciones hasta la cuarta generación por la idolatría de mis padres, por haber hablado mal del pueblo judío. Eso es muy importante porque ya lo ministramos en Bereshit, en Génesis 12, verso 1 al 3, que aquel que hablara mal contra Abraham o su descendencia se maldice. Entonces la mayoría de la gente por ignorancia piensan y dicen así, lo voy a decir tal cual, dicen el pueblo judío crucificó, mató a Cristo, así dicen ellos. No, Yahshua dio su vida. Dice, nadie me quita la vida, yo la doy y tengo poder para volverla a tomar. Y dice en Hechos 21:20 que millares de judíos creyeron en Yahshua. Así que no todo el pueblo judío lo crucificó, por así decirlo, sino que él tenía que morir para poderse casar con su novia, eso ya lo hemos ministrado. Otra situación que hay que romper hasta la cuarta generación es, Padre Yahweh, en el Beshem Gadol de Yahshua HaMashiach, rompo con todos los yugos por los sacrificios de sangre, de humanos o de animales que pudieron haber cometido mis antepasados. Y en el nombre Gadol, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, rompo todo yugo de esclavitud con Satanás y sus ángeles. Los que vienen, por ejemplo, o vienen de descendencia o ascendencia de los aztecas, zapotecas, toltecas, mixtecas, etcétera, 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 toda esa gente sacrificaba a seres humanos a sus dioses. Y entonces hay una maldición ahí de sacrificios humanos para Hasatán. Entonces tiene que romper con eso. Otra área en la liberación es que Yahshua quiere que tengamos una alma sana, una mente sana. Vamos a 2 de Timoteo, esta cita algunos hermanos ya se la saben de memoria. 2 de Timoteo 1:7. Dice la palabra del Eterno, porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y sobre el dominio propio después voy a tocar otro tema, es muy importante para la santidad. Entonces, Elohim no nos ha dado un espíritu de cobardía, no, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, en lugar de poder que el Ruach HaKodesh te quiere regalar, Hasatán quiere verte débil y controlar tu mente. Esto es muy delicado. Y llena de enfermedad y llena de malestar. Y quiere verte débil, quiere verte derrotado y quiere controlar la mente. Y sobre eso voy a dar otro tema que es sobre la New Age, la nueva era, todo lo que tiene que ver con la nueva era. Ahora, fíjense muy bien. No es la voluntad de Elohim, Yahweh, cuando la gente se emborracha.
No es la voluntad de Elohim cuando la gente se droga y se pierde, etcétera. No es la voluntad de Elohim. Entonces, una de las maneras como entran muchos demonios es poner la mente en blanco. Eso lo vamos a ver con más calma en la New Age, la nueva era. Eso de poner la mente en blanco no debe de ser. No debe ser. Lo pide el diablo para poder actuar. Ahora, escucha bien. Ni siquiera Elohim Yahweh quiere controlar tu mente. Pero el diablo sí quiere controlar tu mente. Él quiere que tú le sirvas. Pero tú le vas a servir a Yahshua. Aleluya. Él nos dio libre albedrío. Entonces, en la psicología o en la psiquiatría se dice, ponga usted la mente en blanco, vamos a trabajar, etcétera, y sobre eso vamos a hablar temas más profundos. Jamás se debe de poner la mente en blanco, jamás, porque entran demonios. Sobre eso hemos ministrado ya también algunas personas. Entonces, cuando Hasatán controla la mente de las personas, la gente nueva se duerme en la quejilá. Es normal que vengamos a veces cansados del trabajo, pero no es normal que toda la gente esté cabeceando. Un ejemplo. Entonces son espíritus, y no me equivoco, que meten sueño para robarte la bendición de la palabra del Eterno, para que no entiendas nada y para que sigas ciego. Pero eso se acaba hoy, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿es importante el renunciamiento? Claro que sí. Padre, en el nombre gadol de Yahshua HaMashiach, me arrepiento y renuncio y rompo todos los yugos con el alcohol, con la droga, con la hipnosis, con la meditación trascendental, por poner la mente en blanco, renuncio a todo lo que tenga que ver con la adoración al dragón, de forma escondida o abierta, y todo lo que tenga que ver con la nueva era, como el tai chi, el feng shui, la yoga, el karate, el judo, el taekwondo, la aromaterapia, la cura de empacho. Todo eso es satánico. Hay que romper eso en el nombre de Yahshua HaMashiach. Se ministró una persona que él practicaba karate. Cuando se le ministró la liberación demoníaca, atando diablos en el nombre de Yahshua HaMashiach, el muchacho, los demonios que él tenía lo hacían para un lado y lo botaban hacia una pared. Y lo botaban hacia otro lado y lo botaban contra la pared. No querían salir. Ahora, pero salieron. Porque Yahshua es fuerte. Es todopoderoso. Ahora, el poder que les da el diablo es un engaño eso. ¿Cómo van a romper cantidad de tablas? El profesor de karate les dice, vas a pronunciar X nombre, pero están invocando un demonio. Y entonces vas a poder romper todas esas tablas. Y las rompen. Pero no las rompe la persona porque se rompería la mano, hermano. Yo soy médico cirujano y la mano aquí es muy frágil, es muy débil. No se pueden romper tablas ni ladrillos con la mano, es imposible. Entonces el demonio que se encarga de eso, lo hace al instante, rompe los ladrillos y las tablas al instante que la persona toca y la persona cree que él rompió los ladrillos. Y la persona cree que él rompió las tablas, pero fue un demonio. Esto es tremendo. Lo de la cura de empacho, ya lo decía yo, las personas voltean a los niños y empiezan a hacerle así. Pero tiene un significado. Y eso es para desenredar una serpiente que tiene un nombre que no lo voy a mencionar. Entonces, todo tiene un trasfondo satánico. Ahora, la persona tiene que renunciar al robo, a la mentira, a la autocompasión. Y luego tiene que pronunciar, y rompo todos estos yugos en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Y luego tiene que decir la persona por voluntad propia, yo elijo, Padre Eterno Yahweh, retener y recordar tu palabra, tu Torah, tu instrucción, para que Satanás no me la robe. Quiero amarte, Yahweh, y quiero servirte. Gracias, bendito Yahshua HaMashiach. Entonces la liberación tiene muchos aspectos, mis amados. Otras áreas, la brujería. Quiero que abras tu Biblia en Ezequiel 13. Ezequiel 13, quiero que todos vayan para allá, Ezequiel 13.
Todo esto existe, eso es real. En Ezequiel 13, verso 20 dice, cuando lo tengan me dicen amén. Ezequiel 13, 20 dice, por tanto así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Entonces habla la palabra del Eterno del rompimiento de las vendas mágicas. Eso existe, hermano, eso existe. Y se tiene que renunciar de una manera audible y precisa. Ya lo habíamos ministrado la vez anterior. Padre Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, me arrepiento de todos los pecados que le dieron lugar a los espíritus de brujería de estar en mi vida. Me arrepiento y renuncio y rompo los yugos en el nombre gadol de Yahshua HaMashiach por mover la ouija. Pero es que no lo mueve la persona, lo mueven los demonios. Por mover las mesas. Hay un juego, entre comillas, si se puede llamar juego, de ver quién puede mover las mesas. Yo ministré a una persona que me dijo, cuando yo llegué a su casa a ministrarle, me dijo, mire, doctor, yo tengo tanto poder que yo puedo mover la manija con la mente. No, até diablos en nombre de Yahshua HaMashiach. Usted no lo está haciendo, lo están haciendo demonios por usted. Para que usted crea que tiene poder, pues usted no tiene nada. Usted lo que tiene que hacer es arrepentirse y entregarse a Yahshua. Entonces, eso lo vemos muy frecuente. Mover objetos con la mente, vuelvo a repetir, no son más que los mismos demonios. La persona tiene que renunciar a los trances, a ser medium o mediums en los templos espiritistas o inclusive en su propio hogar. Tiene que renunciar a la astrología. La astronomía, hago la aclaración, es el estudio científico de los astros y ahí no hay nada de malo. Pero la astrología sí. Tiene que renunciar a la predicción del futuro, a la adivinación, a la lectura de las hojas del té, a la lectura del café, del péndulo, que no lo mueven más que demonios, a los horóscopos, a las barajas del tarot, a la palma de la mano, la lectura de la palma de la mano, del tercer ojo, el ojo que todo lo ve, del hinduismo, a la percepción extrasensorial, a todo tipo de lectura psíquica, a la parapsicología, a la levitación, a comunicarse con los muertos, a todo engaño de magia negra, blanca, roja o verde. Hace relativamente poco tiempo ministré a un señor y me decía, no doctor, yo no hago magia negra, yo hago magia verde, es la misma cosa, es la misma situación. Se tiene que romper toda cantaleta o invocaciones que se hicieron, porque hay cantitos que, por ejemplo, decía yo en los rituales indígenas donde se prende incienso, y el incienso es para otros dioses, no es para Elohim Yahweh, en este caso, que hacen sus rituales, como el ritual de la matanza acá, en Tehuacán, Puebla, México. Entonces, todo eso es satanismo puro. Entonces, se tiene que romper toda maldición o toda cantaleta e invocaciones que se hicieron. Para que tú estés tranquilo, las alabanzas que se van poniendo aquí en hebreo, yo tengo que revisar primero qué dice, para ver si es correcta la letra, correcta la traducción, y entonces poder poner las alabanzas. Porque no podemos poner algo que no entendemos. Eso lo tenemos que tener cuidado. El Ruach HaKodesh también equipa con, lo decía yo hace un par de días, con los dones para ver si hay algo bueno o hay algo malo. Se tienen que romper pactos de saliva, pactos de sangre o pactos de palabra que se hicieron con Satanás y sus ángeles. Se ha ministrado a mucha gente. Recuerdo el caso de una muchacha, se le manifestaban los demonios. Cuando llegué empecé a ministrarle y cuando llegan, a ver, vamos a ir rompiendo esto. Cuando llegamos a romper los pactos, se manifiestan más los demonios. Entonces era que había hecho un pacto de sangre en el panteón con una amiga. Y se pincharon cada una de ellas, el dedo índice, y dijeron, unidas vamos a estar por siempre. Eso es un pacto. Y lo hicieron invocando a Satanás. Entonces, la muchacha tuvo que romper eso.
Se renuncia a los cristales, a los cuarzos y a todo tipo de escritura automática. Esto nos llevaría mucho tiempo explicar cada cosa, pero los cuarzos, por ejemplo, se piensa que tienen poder, y por eso vamos a dar el tema aparte de la Nuesh, de la energía. Entonces todo eso hay que romperlo. La persona tiene que renunciar y romper en nombre de Yahshua HaMashiach a hacer limpias. Y dejarse hacer limpias con ramas, con huevo y con fuego, porque todo eso es satanismo. Tienen que renunciar a haber brincado, por así decirlo, o saltado, brincado en un círculo de fuego, porque les hace pactarse con Satanás, porque forman la estrella de 5 picos invertida. Se renuncia a las experiencias extracorporales, de viajes astrales y de guías espirituales, o de amigos imaginarios. Eso es muy importante. Ahora, cuando una persona llega y me dice, bueno, están atados los diablos, ya en nombre de Yahshua HaMashiach, y me dice, bueno, es que yo me desprendo y yo veo la azotea de mi casa y voy allá más allá y voy a, por ejemplo, conozco toda la cuadra y hasta la colonia, etcétera, etcétera. O he ido a otra ciudad o hasta otro país. Eso es una mentira del diablo. Escucha bien, el espíritu es de Elohim, sea la persona salva o no. Y en Coelet, en Eclesiastés 12, dice que el espíritu vuelve a Hashem Yahweh. El alma es la que es salva y esa no se puede desprender porque él está en el centro de las emociones, el espíritu tampoco y el cuerpo es la carne. Entonces lo que pasa en un viaje astral es que demonios le dictan a la mente cómo está su azotea. Le dictan a la mente cómo está su manzana donde vive, cómo está su colonia, cómo es la ciudad y cómo es otro país. Se lo dictan a la mente. Pero que se desprenda el espíritu, el alma, el cuerpo es una mentira satánica. Cuando se han ministrado brujos, porque no nada más ha sido 1, ni 2, ni 3, dice, no, sí se desprende. No, no se desprende. No hay ninguna base bíblica para que me digas que se desprende. Entonces la persona tiene que renunciar a eso. Ahora, lo de los amigos imaginarios, esto es muy frecuente en los niños. Y nos hablan y nos dicen, hermano, yo soy nuevo en la congregación, en la Quejilá, pero mi hija o mi hijo juega con un amiguito. Y entonces hay que ir a esa casa, ministrarle liberación al papá, a la mamá, a la niña o al niño, y echar fuera toda inmundicia que hay en la casa, romper todo yugo satánico en el nombre de Yahshua HaMashiach. Se tiene que renunciar a la consulta con curanderos, hechiceros, santeros, brujos, brujas. Se tiene que renunciar a todas las enseñanzas de demonios, como son todas las religiones y sectas que no tengan nada que ver con la Torah de Yahweh. ¿Escuchaste bien? Todas las religiones y las sectas que no tengan nada que ver con la Torah de Yahweh hay que renunciarlas porque son enseñanzas de demonios. Se tiene que renunciar a la reencarnación, porque esto es algo que también voy a ministrar aparte, perdóneme para no llevarnos mucho tiempo, en lo de la New Age. Y es aquí donde quiero detenerme un poco. Muchos están descubriendo sus raíces hebreas, pero en lugar de seguir a Yahweh, están siguiendo la Cábala. Y en la Cábala se cree en la reencarnación. Y eso es satanismo. Entonces se tiene que renunciar a ello, a la reencarnación, a los amuletos, y se hizo Cábala, fue cabalista, tiene que renunciar a la Cábala. Entonces ya los que conocemos lo que es la Cábala y cómo se maneja, entonces lo hacemos romper con cada sefirot, con cada esfera. Porque no son los atributos de Elohim, tal como lo pintan ellos, o como lo expresan ellos. Se tiene que renunciar y romper todo yugo con toda forma conocida o desconocida de satanismo. Se tiene que romper todo encanto, pacto, hechizo, vudú, y renunciar a todos los demonios que hay detrás de todo esto. Se tiene que romper todo yugo con los idolitos falsos, dioses aztecas, zapotecas, mixtecas, con los faraones, porque recuerda que el faraón es el dragón, según la Biblia. Se tiene que renunciar a todos los anatemas. Generalmente la persona va a las pirámides de Monte Albán, a las pirámides de Teotihuacán, o tuvo la oportunidad de ir a Egipto, si es que se puede llamar oportunidad.
y traen esas cosas y las meten a la casa y tiene que renunciar a las pirámides, porque eso también tiene un significado satánico. En Deuteronomio, vamos para allá, Devarim 7:26, por eso no hay victoria en la vida de muchos a nivel mundial, porque no han roto con estas cosas, y eso se tiene que romper para que haya bendición. En Deuteronomio 7, Devarim 7, verso 25 y 26, dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahweh tu Elohim. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, maldito quiere decir esto, anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Devarim 7:26. Entonces, se tiene que romper espiritualmente haciendo la oración y también físicamente, porque lo marca el Eterno acá, y quemar en el fuego las figuras del sol y la luna que utilizan los brujos, las figuras de ranas, porque la rana fue una plaga en Egipto, la rana es un animal inmundo, y de tres espíritus del dragón, la bestia y el falso profeta, saldrán tres espíritus a manera de ranas, y son los que incitan a la batalla de Armagedón. Eso está en Gisgalud, en el Apocalipsis. Todo lo que son animales inmundos como búhos, murciélagos, romper toda pornografía, sea en fotos, videos, libros, revistas, porque es un terrible pecado. Y de cualquier tipo de esoterismo, incluyendo lo que trate con ovnis. Hay gente que fue, por así decirlo, muy asiduo o asidua a estudiar todos los fenómenos paranormales, los ovnis. Todo eso es satanismo. Todos los disque extraterrestres que han retratado no son más que demonios que pasan de la cuarta a la tercera dimensión. Se le dice a la persona que tiene que comer sanamente y entonces se le hace que repita una oración, pero consciente. Comeré sanamente lo que tú permites en tu Torah. Vamos a Deuteronomio 14, también está en Levítico, pero en Deuteronomio 14 vamos a verlo ahorita, 3. Porque si no la persona o nace de nuevo o nace a medias, y eso de nacer a medias no sirve. Dice en Deuteronomio 14, verso 3, nada abominable comerás. Y sigue la enseñanza de qué alimentos podemos comer y de qué no podemos comer. Ahora, vamos a Isayahu 44, quiero que vayamos todos allá, por favor, 44, verso 18. En Isaías 44, verso 18 dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Entonces, la persona que no quiere la Torah, la persona que no quiere seguir a Hashem Yahweh, Yahshua HaMashiach, su Torah, es porque tiene los ojos cerrados y además el corazón está total, no quiere entender, está cerrado, no quiere ver, porque no le conviene según él. Lo que conviene, mis amados, es seguir la Torah de Yahweh, porque así tenemos la victoria. Gracias a Yahshua HaMashiach. Ahora, se le puede decir a la persona, repite conmigo, Padre eterno, en el nombre de Yahshua HaMashiach, yo comeré sanamente lo que tú permites en tu Torah. Yo te doy gracias, Yahshua HaMashiach, por haber abierto mis ojos espirituales y físicos, así como mi corazón, para hacer lo que tú mandas en tu Torah. Ya no me gobernaré yo, gobernarás tú, bendito Yahshua. Por eso las personas no entienden lo que es el Shabbat. Por eso las personas no entienden lo que son las fiestas. Entonces la persona se tiene que someter a la autoridad de Yahweh, no la del hombre. Entonces ya los que tenemos los ojos abiertos y un corazón dispuesto, entonces guardamos el Shabbat, guardamos las fiestas y guardamos lo que el Padre Eterno ordena. Al final de la administración se le pregunta a la persona si hay algo más. Y entonces, como están atados los hombres fuertes y los demonios en nombre de Yahshua HaMashiach, se le dice, ¿hay algo más? Sí hice esto. O te voy a poner un ejemplo que quedó grabado en la enseñanza anterior de hace unos años.
El Ruach HaKodesh nos equipa, alabado es su nombre, Yahshua HaMashiach. Entonces, por ejemplo, cuando vemos que se sigue queriendo manifestar un demonio y que no hay, es cuando operan los dones. Y entonces un día ministrando a una persona que había sido bruja, oigo acá en el espíritu, la hicieron comer huesos de muerto y la pactaron. Entonces cuando yo menciono eso, a ti te hicieron comer huesos de muerto y te pactaron con Satanás. Renuncia a eso. Entonces se manifestaron. Estaban atados, no pueden hacerle daño a la persona. Recuerda esto. Para atar hombres fuertes, según Mateo 12:29, es para que la persona no sea maltratada. Pero cuando se mencionan ciertas cosas se pueden manifestar. Pero el hecho de que se manifiesten no quiere decir que no estén atados, porque se pueden seguir manifestando. Y entonces la persona ya se le hace romper eso. O por ejemplo, vamos a suponer que decía yo en el inicio del tema pasado, el aborto crea unas ligaduras muy tremendas con el enemigo. Entonces la persona dice, no, ya no hay nada más. Y yo siento que sí hay algo más. El Eterno nos puede dictar, ya cuando se tiene el bautismo, el Tevila del Ruach HaKodesh abortó. Hazla que rompa ese yugo. ¿Abortó usted? No aborté. No le estoy preguntando. Le estoy diciendo que usted abortó. Sí, aborté. Empiezan a llorar. Rompa ese yugo. Son espíritus de muerte. Eso crea mucha legalidad en la persona. Entonces, si hay algo más para renunciar y romper esos yugos, en el nombre de Yahshua HaMashiach se le dice a la persona que diga si hay algo más. Si no hay nada más, se procede a terminar la liberación tomando la autoridad. Entonces ya la persona que está haciendo la liberación dice, Padre Yahweh, por ejemplo, en el nombre de Yahshua HaMashiach, yo sujeté, porque quedaron atados ya, recuerda, por la autoridad que tú me has dado, a todos los hombres fuertes con sus demonios, ahora los echo fuera en el Beshen Gadol, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Se van de esta persona, la sueltan, y es una orden. No se les pide, por favor. No se mencionan los nombres de los demonios. No interesa qué demonios sean. Tienen que irse en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y enseguida se ora ungiendo con aceite y dando gracias al Eterno por la liberación. Se acude a la casa de la persona para hacer la liberación del hogar, ungiendo con aceite puertas, ventanas, paredes de la casa. Hay muchas citas bíblicas donde el Eterno nos autoriza ungir con aceite, no nada más a las personas, sino reclamar algo para Yahweh. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a Génesis 28, Bereshit 28, 18. Aquí este lugar lo reclamó Jacob y derramó aceite encima de una piedra. Entonces, tú puedes ungir con aceite. El aceite no es que sea bendito, está consagrado. Porque recuerda que los que van llegando, y usted, amado pastor que está escuchando esta grabación, los que van llegando vienen del mundo y su concupiscencia, lo decíamos en el tema anterior. Vienen de la religión tradicional o de alguna secta. Entonces piensa que el aceite está bendito. Eso no existe, eso es una falacia. El aceite se consagra. Entonces cuando el aceite de olivo extra virgen se tiene en un pomito, en un gotero, se puede hacer una oración para consagrarlo. Lejazdika en hebreo. Padre, yo consagro este aceite en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach para orar por los enfermos, por mis hermanos, para orar sus hogares, sus casas más bien, orar el lugar donde ellos trabajan. Dice Génesis 28, 18, versículo 18, dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Entonces es bíblico que se puede derramar aceite para reclamar algo para el Eterno. Ahora, se invita a la persona a que acuda a la quejilá para que crezca espiritualmente. Después los que ya son libres ayudan a que otros alcancen la libertad en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Entonces, esto es real. Personas que llegaron aquí y que ahora son hermanos mesiánicos en Yahshua HaMashiach vinieron poseídos por demonios o vinieron obsesionados por demonios o oprimidos por demonios.
Se les ministró liberación en esta forma, como lo expliqué, y otras cosas más. Y después ellos van creciendo espiritualmente, siguen llegando a la Kehilá, van creciendo, y ahora, para gloria de Yahshua HaMashiach, ellos me ayudan, porque el ministerio es grande. Y entonces ellos van y cumplen con la gran comisión que Yahshua HaMashiach encomendó a su Kehilá para echar fuera demonios y que la gente sea sanada. Es muy importante entender cómo se ata. Se debe atar en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Y vuelvo a repetir, no decir diablo inmundo te ato, porque eso no está en la Biblia. Si no, la persona se va a poner se va a manifestar más los demonios en ella. Ahora, decía yo que si después de estas ministraciones alguno de ustedes tiene dudas, primero oye los discos más de 20 veces, los dos. Y puedes hacer una lista de los problemas que tú tengas, tú que eres recién llegado hasta Kehilá, y entonces ya después pasarías con un servidor a la oficina y hacemos la rotura de yugos, rompimiento de cadenas, de ligaduras, como marca la Tanaj. Usted puede bajar y copiar y compartir, amado pastor o amado hermano Yahshua HaMashiach, que estás escuchando esta administración o que escuchaste esta administración. Tú puedes copiar esta enseñanza y regalarla para que otros obtengan la libertad en Yahshua. Recuerda que la palabra del Eterno no es para hacer negocio. Puedes consultar la página de internet vuelvo a repetir, gozoypaz.org. Que el Eterno te bendiga, te guarde y te prospere en todo. Ahora, voy a hacer una postdata todavía que quede grabado. Fíjense muy bien. La lista que mencioné es pequeña comparado con los pecados enormes. Quiero que todavía esto quede grabado. La mayoría de prostitutas son brujas satánicas. Y la intención del diablo, decía yo en la grabación anterior, es llevarse a todos por delante. Entonces, desde hace tiempo llegan muchos jóvenes se les manifiestan demonios y buscan la liberación porque tuvieron contacto con prostitutas. Entonces la idea es pactarlos con Satanás. Y podríamos poner muchos ejemplos, pero yo recuerdo el caso de un muchacho que iba bien en cuanto al cristianismo. Digo, iba bien porque iba entendiendo lo que se ministra allá. Me refiero que era una persona temerosa, pues, aunque no tiene la Torah. Teme de alguna forma, aunque todavía no tiene los ojos abiertos ni el corazón abierto. Pero le ganó la tentación. El diablo se fue y tuvo relaciones con una prostituta. Y esa noche él sentía que víboras andaban entre las sábanas. De inmediato entraron demonios, porque recuerden lo que ministré en el primer tema. Los demonios no tienen capacidad para atacar dos cuerpos, pero sí dos cuerpos que son uno. Y entonces cuando la persona tiene relaciones sexuales pasan los demonios. Decía yo que la lista es muy pequeña en comparación con todo lo que el mundo enseña. Por ejemplo, los juegos de mesa, y lo vamos a tratar después. El jugar ajedrez, damas chinas, serpientes y escaleras, lotería, todo eso es satanismo. Y tú vas a decir, qué exagerado es usted. Piensa lo que quieras. Yo, por experiencia, te digo que mucha gente ha quedado pactada. Ahora, con las dichosas maquinitas que hay hoy, donde los muchachos y los niños van y están brincando, están haciendo la estrella de 5 picos invertida. Me acaban de llevar al consultorio una muchacha que quedó poseída por demonios por estar brincando en esas maquinitas. Yo até, pero ella no quiso ser libre. Y los papás, como son católicos, no quisieron que se hiciera la liberación. Desgraciadamente esos casos después acaban de una manera muy catastrófica. Los casos que se han visto son muy diversos. Pero tenemos que actuar porque el tiempo se está acortando. Para los que son realmente Kadosh, los que temen al Eterno, el Ruach HaKodesh
te va a equipar, hermano, amado pastor que me escuchas, si tú temes a Elohim, te va a equipar para que la liberación sea completa. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Shalom ubrajot. Paz y bendición. Amén.